Paz del Señor, que Dios bendiga tu vida y a toda tu familia. Te animo a que podamos compartir juntos este tiempo la palabra de Dios. Y para ello te animo a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. El estudio de hoy va a estar en los versículos 8 al 10, amén. Y seguimos explicando acerca de lo que son los héroes de la fe y específicamente hablando de lo que es la fe, amén. Dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, eterno, gracias por este tiempo, Señor. Hoy queremos pedir, Señor, la guía de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que me ayudes, Padre, a poder exponer tu palabra, Señor, correctamente. Señor, abras nuestro entendimiento y todo aquel que escuche el mensaje, Señor amado, sea, Señor amado, una palabra, Dios, de ánimo, Señor, de aliento, mi Señor amado, y de, Señor, de seguridad. Te pido, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a comprender, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como te decía, seguimos estudiando acerca de los héroes de la fe. Hoy, si bien indirectamente vamos a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero vamos a ir en estos personajes, si lo llamamos así, nos vamos a identificar tú y yo, amén, en Cristo. Así que vamos a ir viendo, y la premisa o lo que el Señor iba mostrando para el estudio de hoy era este pasaje del verso 9, cuando dice: coherederos, tanto dice Isaac como Jacob fueron coherederos de la misma promesa que fue hecha a Abraham, su padre. En esta versión, dice este pasaje: incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron, dice ahí, la misma promesa. En otras versiones dice heredaron o recibieron la misma promesa. Y ahí dice coherederos, amén. No nos olvidemos, esto está en Génesis 12, 1 al 4, cuando Dios llamó a Abraham, porque no nos olvidemos que Dios es quien llama, y le ordenó que saliera de Aram, de tierra su parentela, y se dirija a Canaán, amén. Y obedeció, amén, porque alguien que tiene fe, la fe que es de Jesucristo, es obediente, amén. Y cuando aquí dice en el verso 8, que él dice, al salir, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Esa palabra herencia hace referencia a la salvación que tenemos en Cristo Jesús. No nos olvidemos que el autor de Hebreos en este capítulo 11 está tratando prácticamente lo que ya en anteriores versículos y capítulos se ha ido tratando. No nos olvidemos que la palabra no fue escrita en capítulos ni versículos, amén. Así que es bueno leer siempre todo el contexto. Y en ese contexto, en el capítulo 9, verso 15, dice la palabra: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Está hablando del Señor Jesús, su sangre, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí habla de la salvación que todos tenemos en Cristo Jesús, y vamos a ir paso a paso. Esa palabra coheredero buscaba en un diccionario primero y salía esta definición: es alguien que hereda legalmente y comparte todos los valores y dones en igual proporción con todos los demás herederos. Ahora bien, en el significado bíblico, en la palabra griega que está escrito este pasaje, esa palabra coheredero es la palabra sunkleronomos, que significa sum, amén, está en dos partes, dividida, unión o junto a, y kleronomos, que es recibir por partición, poseedor, que también deriva ahí la palabra ley, habla de semejante, juntamente, reinar juntamente con, glorificar con, es decir, junto con, unión con, coheredero, heredero, amén. Y es interesante, por ejemplo, en el pasaje de Efesios 2:5 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vidamente juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y más allá trata, ¿verdad?, el verso 8 al 9, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí vamos a ir desglosando también el pasaje, amén. Bueno, acá el autor de Hebreos, como dijimos, está hablando en un contexto
de que Dios cumplirá lo que ha prometido. Es decir, que no estamos excluidos de las promesas de Dios. Amén, del pacto de Dios. Dios es un Dios de pacto. Amén. Dios no se divorcia. Amén. Si bien con Israel nunca se divorció, porque cuando Dios se compromete no se divorcia, no se separa, solo cambió de pacto. Amén. Cambió de pacto. Pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Amén. Pero en ese sentido, acá el escritor, el autor de Hebreos, está animando a la audiencia a que pueda tener seguridad en que Dios es quien prometió y quien es fiel a la promesa que hizo. Por ejemplo, en el capítulo 6, verso 12, dice la palabra: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, estamos hablando en todo ese contexto, no te olvides, dice la promesa que hizo Abraham, y Isaac y Jacob, dice, fueron coherederos de la misma promesa que fue hecha a Abraham, fue dada a los patriarcas y a todos, ahora en Cristo también. Lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra, respaldándonos. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Entonces aquí el autor de Hebreos lo que está haciendo es animar, amén, animar a perseverar hasta el fin. Y eso solamente es posible cuando alguien tiene fe de Jesucristo, amén, de ser pacientes como Abraham, esa seguridad de la promesa de Dios, la promesa de salvación a través del sacerdocio de Jesús. Eso es una esperanza segura y confiable. Y aquí dice la palabra que Dios juró como poniendo garantía en su propio carácter. No olvidemos que Abraham esperó 25 años el nacimiento de Isaac. Y esa paciencia es digna de ser imitada. Por eso aquí estaba animando el autor a perseverar. Amén. Y cuando habla el ancla, habla de seguridad en la obra salvífica de Cristo. Por eso que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Amén. De la mano de nuestro Señor. Nada nos puede separar de su amor, dice la palabra de Dios. Así que vayamos estudiando que somos coherederos. Pero primero hay que notar la promesa que Dios dio a Abraham. Le dijo que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo puede ser posible todo esto? En tu simiente, y aquí vamos a leer Gálatas, porque aquí hay que entender que en el Espíritu se interpreta la palabra de Dios. Amén. Gálatas capítulo 3, verso 6. Veamos, este es el pacto de Dios con Abraham. Dice la palabra de Dios: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pero dice los que son, dice, de fe, son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, tú y yo, dio de antemano la buena a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Notemos acá, por ejemplo, que esto fue un problema, ¿sí?, para los judíos, ¿ok? Porque ellos se aferraban a que tenían que ser salvos o justificados por las obras de la ley, amén, y no por la fe, que ahora en el nuevo pacto ya es por gracia, es por fe, por medio de Cristo, amén. Y eso para los judíos fue un problema, ¿sí? Porque aquí, como dice Pablo, hacía mención de que el judío aprendió que en la ley la salvación y justificación era a través de las obras. Haz esto y vivirás, amén. Por eso que el pueblo judío se aferró mucho a las riquezas que tenían en Dios, pero no se aferraban al Dios que les había dado tales y grandes riquezas espirituales. Y
Continuemos, verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. En este sentido está con mayúscula, Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que en Cristo, amén, son benditas todas las familias de la tierra. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Vemos ahí, somos coherederos, amén. Y ahora vamos a anotar algunos versículos más, amén. Aquí hemos ido empezando con la promesa que Dios ha hecho a Abraham, y hace mención que en la simiente, que en este caso es Cristo, son benditas todas las familias de la tierra. Amén. Y como dice acá, dice que somos nosotros llamados hijos de Dios, los que somos de la fe. Amén. Porque aquí dice, para que la promesa sea alcanzada también para los gentiles. Amén. Y coherederos somos también juntamente con Cristo, es decir, que en ningún momento Dios desechó tampoco a los gentiles, amén. Y en ese sentido también somos llamados hijos de Dios, no por querer convertirnos en israelitas, eso no existe, amado hermano, amén, amada iglesia, amado amigo, no, sino que por medio de la fe tú y yo somos hijos de Dios, porque no es por obra de carne, no es por voluntad humana, sino por obra de Dios, por el Espíritu Santo, y lo vamos a ver, amén. Vamos a Romanos, por favor, 8:2, yo te animo, y en el Señor mi corazón espera que también esta palabra sea una palabra que te dé seguridad, amén, en Dios, en Cristo. Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, no te olvides que dice la palabra, lo hemos leído en Gálatas, que hemos recibido el Espíritu de Dios por fe. Estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, dice ahí la palabra de Dios, glorificados. Amén. Somos coherederos. Los que son guiados, dice ahí, por el Espíritu de Dios, son los auténticos hijos de Dios. Amén. Son los que verdaderamente pertenecen a la familia de Dios. Dice ahí el Espíritu Santo da testimonio al espíritu de los cristianos, es decir, nos da la seguridad, confiere seguridad, esa sería la traducción, confiere seguridad de que somos hijos de Dios. Amén. Dios es por nosotros. Y acuérdate, en ese contexto dice Romanos 8, Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no escatimó de entregar a su propio Hijo por amor por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Amén. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, todos los que son hijos de Dios son también herederos de sus promesas. Pero ojo, que aquí hay otra señal de pertenecer a la familia de Dios, amén, que es la disposición a seguir a Cristo en sus padecimientos, porque es bonito tener el derecho de ser hijo de Dios. Yo tengo derecho, soy hijo de Dios, tengo autoridad, pero ¿qué conlleva ese derecho? ¿Qué conlleva esa responsabilidad de ser hijo de Dios? Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 12, amén, dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, un verso antes dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, tú y yo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad es la palabra derecho, es la palabra autoridad. Amén. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, dice ahí, de Dios. Habla que Dios nos eligió, Dios nos llamó, así como Dios llamó a Abraham, Dios nos llamó para que seamos también tocados por el Espíritu Santo. Y la fe, amén, que es un don de Dios, es depositado en el hombre nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede creer. Por eso habla de todo el texto de Hebreos de una fe genuina. Y esa palabra potestades les dio derecho. Y notemos acá que dice que nos dio el derecho de ser hechos, no ser fabricados, ser hechos hijos de Dios. Amén. Y ser hijos de Dios no es una declaración, un decreto, sino es una realidad. Por ejemplo, yo soy hijo de un varón y de una mujer. Mi apellido es Del Carpio porque yo heredé ese apellido, ¿sí? De acuerdo a la costumbre de mi padre. Es decir, yo puedo reclamar ese apellido porque soy hijo legítimo y me corresponde, amén, porque el que me engendró es mi padre. Entonces su nombre y apellido y todo lo que conlleva su herencia, sus bienes, lo bueno, lo malo, me corresponde porque es mi padre. Entonces, ese primer derecho que tenemos nosotros es como hijos de Dios. Si bien la palabra habla de que también somos adoptados, porque Pablo lo usa también esto y tiene también su contexto, pero aquí habla la palabra de Dios, que somos nacidos por el Espíritu Santo, amén. Somos engendrados por el Espíritu Santo y eso solamente es un milagro del poder de Dios. Nadie, y esto es bueno hacer un paréntesis, nadie llega a ser hijo de Dios por adoctrinamiento. Puedes aceptar todas las doctrinas, puedes creer todas las doctrinas, dar tu vida por ellas, pero eso no te hace hijo de Dios. Puedes vivir de acuerdo a Dios y no ser hijo de Dios. Lo que nos hace hijo de Dios es porque Dios nos hizo nacer de nuevo. Amén. Nos hizo nacer de nuevo. Y nadie es hijo de Dios por imitar a Dios, sino por ser como Dios. Amén. Es decir, tener la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. Hemos sido nosotros planificados por Dios desde antes de la fundación del mundo y llegado el tiempo Dios envió a su Hijo, luego envió a su Espíritu Santo. Y notemos acá, porque si entendemos el nacimiento en el Espíritu de Cristo, vamos a entender también el hombre nuevo también y cómo nosotros hemos nacido de nuevo. Amén. Por ejemplo, cómo en el Espíritu nació Cristo como ser humano, es decir, el Espíritu Santo tomó a María, puso el esperma divino, solo una edad de María por los 13 años, pero no iba ahí a participar ni carne, ni sangre, ningún varón. Es decir, el Espíritu Santo, dice ahí la palabra, le dijo a María, te hará sombra, y lo que nacerá de ti será llamado Hijo del Dios Altísimo. Jesús no nació de carne y sangre, aunque él era de carne y sangre, pero es decir, la parte divina era obra del Espíritu Santo. O bueno, no sabemos qué características también genéticas de María quizá tenía Jesús, quizá un misterio, pero fue Dios quien hizo a ese Adán, a ese segundo Adán, amén, por obra del Espíritu Santo, sin carne ni sangre, aunque Jesucristo, lo vuelvo a repetir, participó de carne y sangre. Es decir, pero a lo que me voy es que no tenía en la naturaleza caída del hombre Jesús, como los seres humanos nacen, es decir, por el esperma y el óvulo, sino que fue obra del Espíritu Santo dentro de él. Y como Jesús es el primogénito del Padre, y si el primogénito nació por obra del Espíritu, sus hermanos menores también nacerán por el Espíritu. Amén. Es así lo que debemos entender. Amén. Porque igual Jesús es llamado nuestro hermano mayor. Amén. Así, es decir, que solo el nacimiento de Cristo nos va a ayudar a entender el hombre nuevo. Porque así como el Espíritu Santo vino sobre María, entró también primero a ti, hizo morada en ti y allí te hizo nacer, formó a Cristo en ti, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Acuérdate a los Gálatas, Pablo les decía, sufro hasta con dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes, que nazcan de nuevo. En Colosenses dice también, es Cristo el hombre nuevo formado, es decir, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Cristo nos formó. Cristo fue formado en nosotros y eso solamente fue la obra del Espíritu Santo. Y no es obra de un adoctrinamiento, enseñanzas, doctrinas, ojo, sin quitar méritos. Alguien que nace de nuevo obviamente tiene que conocer las doctrinas y todo eso, amén. Pero a lo que me voy es que no significa
adoctrinar a un viejo reformado, educarlo o mejorarlo, ¿sí? El hombre viejo nunca cambia. No debemos reformar al viejo hombre, sino tiene que ser nuevo, amén. Y ya tienes el hombre nuevo, amén. A veces escuchamos decir las palabras, Dios me cambió, Dios me transformó. Son palabras válidas, pero es bueno entender a qué te estás refiriendo cuando decimos Dios me cambió o Dios me transformó. Porque Dios no te cambió, no te cambia, sino que te hizo nacer de nuevo. El Señor no te transformó, sino que Dios te hizo nacer de nuevo. Ojo, no está mal usada la palabra, igual se usa la palabra renovarnos en la mente, pero esa palabra renovación habla de volver a nacer, porque Cristo una vez murió para siempre y pues nacemos nosotros una vez y para siempre. Por eso es bueno entender lo que decimos en ese sentido, ¿ok? Entonces, cuando vemos nosotros un cambio en nuestra vida, cuando decimos Dios me cambió, ¿qué significa que Dios me cambió? Significa que hay un cambio en tu vida, que se ve el cambio en tu vida. Es decir, cuando el hombre nuevo por el Espíritu Santo comienza a vencer la debilidad del viejo, lo comienza a someter, si bien eras iracundo, y lo seguirás siendo hasta que te mueras, pero ahora el Espíritu Santo ha tenido dominio en tu vida y ha prevalecido el fruto del Espíritu, y ese es el cambio que se ve, esa transformación, esa renovación. El hombre nuevo tiene autoridad y señorío, y ya se ha apoderado del viejo, ha neutralizado el poder del mal, y ahora se ve en ti y en mí el carácter de Cristo. Amén. Y eso es bueno explicarlo de esa manera. No es bueno decir, yo no fumo, no bebo, no tomo, solo tengo una mujer. Eso lo hace cualquiera, sino que la naturaleza determina el fruto. Fuimos nacidos, dice, de una simiente no corruptible, sino de simiente incorruptible. Hemos nacido de nuevo. Amén. Entonces los hijos somos herederos, ¿sí? Dueños, herederos de los bienes del Padre. Ahora esa palabra, cuando habla de derecho, es decir, de potestad, veamos rápidamente, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, cómo Dios respeta, amén, la primogenitura. Y en este caso veamos este contexto, Deuteronomio 21, 15 al 17. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, pongámoslo como ejemplo a Ana y Penina, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos los que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Wow, aquí puede existir mucha enseñanza y mucha riqueza en el sentido. Dice ahí, el primogénito, dice de la aborrecida, amén, que Dios igual considera el derecho de primogenitura, aunque no haya sido de la amada, ¿ok? Tenemos acá que, bueno, según la ley de Moisés, era permitido, ¿sí? Era permitido tener dos mujeres, ¿ok? Y en ese sentido, era, por ejemplo, cuando la primera mujer era estéril, y en ese caso tenía que dar descendencia, porque era importante la descendencia y era permitido, pero no era la voluntad perfecta de Dios, era permisivo, nada más, ¿ok? Sí, para que nadie se agarre de acá y diga, yo estoy sujeto a la ley de Moisés, y empieza a hacer cosas que no son bíblicas, y a veces a la letra queremos hacerle caso y no al espíritu, ¿amén? Ojo, solo como para que tengamos en cuenta, ¿ok? Entonces aquí veamos, el primogénito era el sacerdote de la familia y el que heredaba la mitad de los bienes del padre, es decir, era el bendecido por ley, por derecho de Dios, el que tenía la mayor bendición. Dice la palabra que Cristo es el primogénito y nosotros somos la congregación de los primogénitos según Hebreos. Pero dice aquí, el hijo de la aborrecida es el que tiene el derecho, ¿sí? El derecho de ser el primogénito y el beneficiado en el tema de las bendiciones por la primogenitura, ¿ok? Dios protegía ahí los derechos de la primogenitura. Igual cuando somos nosotros ya hijos, estamos sellados por el Espíritu Santo y somos hijos y coherederos juntamente con
Cristo, amén. Y Dios respeta todo ello. Quizá alguno puede decir, no, pero ¿cómo a la aborrecida también son hijos o son primogénitos? Dios así le ha placido. O quizá los ángeles tampoco no pueden ellos decir, no, nosotros nunca hemos pecado. ¿Y por qué ahora ellos, el hombre, son considerados hijos de Dios? Acuérdate que los ángeles en el Antiguo Testamento, bueno, ahí eso se puede ver, ¿no? Cómo eran considerados los ángeles como hijos de Dios. Pero tú y yo, nosotros somos considerados hijos de Dios, pecadores, ¿sí? Es decir, que no estábamos buscando la justicia de Dios, pero igual la alcanzamos solamente por gracia y misericordia. Amén. Somos hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Acuérdate, no nos olvidemos que muchas veces actuamos como niños que solamente queremos caramelos, amén, pero odiamos lo que es la disciplina. Y a veces un cristiano se aferra mucho al derecho, es decir, soy hijo, soy libre, tengo autoridad en Cristo, y a veces eso se convierte en una droga, porque a veces la mayoría vive así. Vas a prosperar o vas a ser el apóstol interplanetario y muchas otras cosas. Y a veces uno anhela obispado, y el que anhela obispado, muy bien, buena obra desea, dice la palabra de Dios. Pero, ¿a qué conlleva todo eso? Dice la palabra, debes gobernar bien tu casa, que tus hijos estén bajo sujeción, que haya testimonio de los de afuera, que tienes que ser sobrio, prudente, decoroso, maduro. Entonces uno dice, no, entonces no me conviene. No sé si me dejo entender. Amén. También detrás de esos derechos también hay responsabilidades que tenemos delante de nuestro Señor, porque no es bueno que nos engañemos, autoengañemos a nosotros mismos y sigamos al Señor solamente por un beneficio personal. Y eso, en vez de gracia, es una desgracia. Amén. El propósito de la salvación, amigo mío, no es solamente declararte justo, sino santificarte para compartir una eternidad con Dios. La salvación solamente es un primer auxilio, porque ahora debemos crecer hasta la glorificación. Amén. Acompáñame rápidamente, por favor, a Efesios 3:1-6. Continuemos, por favor. Dice la palabra, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los gentiles, dice, somos coherederos, es decir, gentiles y judíos ahora son unidos a la familia de Dios como coherederos, amén, los unos con los otros y con Cristo. Mira, cuando dice el libro de Romanos 9, acompáñame rápidamente en el verso 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Es decir, se aferraban a la riqueza que Dios les había dado, porque las primicias eran para el pueblo de Israel. Tenían la promulgación de la ley, el pacto, las promesas, el culto y todo ello. Amén. Tenían bastante riqueza, pero se aferraban a la riqueza y no al Dios que les daba todo eso. Como está escrito, aquí pon en Sión la piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es la oración que debemos tener en este tiempo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Es decir, ahora nosotros, que no corríamos tras la justicia, es decir, éramos ajenos, alejados, pero ahora somos cercanos por medio de Cristo. Mira eso, lo que dice Efesios 2. Es decir, esto nos tiene que dar seguridad en lo que somos en Cristo, hijos de Dios. Amén. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando dice ahí aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, como dicen Colosenses también, es decir, que fue clavado en la cruz, no habla de que Dios abolió los mandamientos, ¿no? Sino el castigo de ello. Y todo esto habla de un compromiso matrimonial. Que bueno, el Señor nos dé gracia también y puedas escuchar también esos mensajes. Amén. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Solo hay un espíritu, solo un Padre, un Señor, solo una esposa. Amén. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí cuando habla de la primera parte, de cómo a los gentiles dice, erais incircuncisión por la llamada circuncisión en la carne, es decir, por hecha con mano en la carne. Para los judíos llamar a alguien incircunciso era una señal de desprecio. Significaba que esa persona era un gentil, alguien excluido del pacto de Dios. Y esa palabra que habla aquí también, alejados, habla de estar alejados de Israel, y eso en el Antiguo Testamento equivalía a estar alejado de Cristo, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Entonces habla ahí de una ciudadanía y de ser ajenos. Por eso ahí dice, estabais sin Cristo y sin Dios en el mundo, sin esperanza. Amén. Es decir, todos los gentiles carecían de salvación, estábamos sin Dios. Pero dice la palabra en Mateo 12:21 y en Romanos 15:12 que en Jesucristo íbamos a esperar los gentiles. Es decir, que habían promesas, habían pactos. Obviamente había principales, el abrahámico, el davídico y también el mosaico. Pero el nuevo pacto cumple todas las promesas divinas. Quiero leer rápidamente en ese sentido. Por ejemplo, 2 Corintios 1:20, dice la palabra de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Leamos también este pasaje de Hebreos 7:20, por favor. Hebreos 7:20 al 22. Amén. Dice así la palabra, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró en el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Veamos también el capítulo 8, verso 6 de Hebreos. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y el versículo 15 del capítulo 9, que lo hemos leído también. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Ahí habla entonces en Efesios también que somos iglesia de Dios, hemos hecho cercanos, y al hablar esa palabra cercano significa que tenemos acceso a Dios. Dice los unos y los otros tenemos el mismo acceso a Dios por medio de Cristo, porque Cristo no solamente murió por los judíos, sino por todas las ovejas. Acuérdate cuando el Señor Jesucristo decía, yo todavía tengo otro redil, que debo atraerlos a mí, porque habrá solamente un rebaño y solamente habrá un pastor. Amén. Así que el Señor también ha traído aún a los que estaban lejos. Mira lo que dice Hechos 2:39. Leamos este pasaje, por favor. Hechos 2:39. Dice la palabra. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí habla de la promesa del Espíritu Santo,
que primero Pedro le está diciendo, la promesa es para ustedes primero, la primicia era para Israel, pero luego también dice ahí, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Habla de los gentiles, que también hemos sido coherederos, cercanos, tenemos el mismo privilegio, tenemos el mismo derecho, amén. No hay nadie que sea mayor que otro, amén. Todos somos hijos de Dios, y cuando uno es hijo, no hay categorías, por si acaso, amén. Muy bien, sigamos por favor, ya vamos a acabar, amén. Entonces, ahí vemos. Paz, dice, hizo de ambos pueblos hizo uno, es decir, la pared intermedia. Y esa pared que se refiere Pablo, habla de que en el muro del atrio exterior del templo de Jerusalén había una inscripción en la que se advertía a los gentiles que si traspasaban los límites y penetraban en los atrios interiores, serían los únicos culpables de su propia muerte. Es decir, a eso aludía esa pared, a ese muro. Y eso ilustra la reconciliación de todos los pueblos que Cristo llevó a cabo para crear una nueva humanidad, es decir, un nuevo hombre. Mira lo que dice Colosenses 1:26, amén. Colosenses 1:26 dice la palabra: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, miren, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza, dice ahí, de gloria, que es Cristo, la esperanza de gloria. Y mira lo que dice Colosenses también 3:10 al 11. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Es decir, que el hombre nuevo no es judío ni griego, es decir, no posee una cultura de ninguna nación, no es bárbaro ni escita, es decir, porque no tiene nacionalidad en ningún país, no tiene clase social alguna, por eso no es esclavo ni libre. En otras palabras, el hombre nuevo no tiene nada de nadie, sino todo de Cristo. Ahora somos hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso no por obra de carne, ni voluntad de hombre, ni voluntad humana, sino de Dios, dice la palabra. Amén. Y quiero terminar leyéndote este pasaje de Romanos 4:13, por favor. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a los que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Somos coherederos también de la misma promesa. Amén. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros por amor. Amén. ¿Cómo nos dará con Él también todas las cosas? Amén. Gloria a Dios. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu palabra, Señor. Danos, Señor amado, Dios, esa paz, Señor amado, mi Dios, que haya seguridad, mi Dios amado, que nada, Señor, nos puede, Señor, mi Dios, separar de tu amor, Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor. Ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor, Dios. Nada nos va a arrebatar de tu mano, Señor amado. Gracias por hacernos, Señor, coherederos de la misma promesa que hiciste, Señor amado, Dios, a Israel. Ahora, Señor amado, en ti, Jesús, todas esas promesas son en ti, amén. Y en ti, Señor amado, son sí,
mi Dios, a cada promesa, Dios. Gracias, Padre. Pero, Señor, este tiempo ayúdanos, Señor, a vivir, mi Dios, de acuerdo, Señor amado, Dios, a tu voluntad, Señor amado, no a la carne, sino en el Espíritu, Dios. Ayúdanos, Señor amado, a evaluarnos, examinarnos, Señor, y pedirte que tú hagas, Señor, mi Dios, así como Pablo tenía ese cariño por sus familiares, Señor amado, por sus compatriotas, Señor israelitas, Señor amado, y oraba por salvación, así también oramos por salvación por nuestros familiares, para que tú hagas la obra de nacimiento en ellos, Señor, porque aquí no se trata de reformarlos, Señor, no se trata, Señor amado, de adoctrinarlos, Señor amado, mi Dios, porque todo eso, Señor, son mandamientos de hombres, Señor, que no, Señor, no tiene nada que ver, Padre, con los apetitos de la carne. Ayúdanos, Padre, a orar, Padre, para que tú obres en ellos, porque no depende del quien quiere ni del que corre, sino de ti, Dios, quien tienes misericordia. Y aún oramos por Israel, Señor amado, para que tú este tiempo, Señor amado, puedas darles ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender, Señor amado, mi Dios. Y que este tiempo también, Señor amado, mi Dios, tú puedas, Señor, tener misericordia y que muchos, Padre, vengan, Señor, a tu conocimiento y tú, Señor amado, nos puedas hacer hijos, Señor, a muchos más, Señor. Ten misericordia en este tiempo, Dios, y ayúdanos a tener seguridad en ti, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga mucho tu vida.